Muy bien. Continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un segundo ejercicio de programación para ir aplicando los diferentes contenidos que hemos estado trabajando en la sección de listas. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ejercicio dice lo siguiente. Un profesor de geometría analítica le solicita a usted diseñar un programa que le permita al usuario ingresar vectores y poder seleccionar alguna de las siguientes opciones. Opción uno, suma. Opción 2, resta. Después opción 3, producto por escalar. Opción 4, producto punto. Y opción 5, producto vectorial. ¿Ya? Los vectores ingresados deben tener tres componentes, o sea, deben ser vectores de R3 del espacio y deben ser guardados en listas. Además, debe diseñarse el programa de tal manera que el usuario primero debe seleccionar lo que quiera hacer, o sea, si quiere primero sumar, restar, producto escalar, lo que quiera, y después, una vez que seleccione, ¿verdad? Lo que él quiera, tenemos que ingresar la información y obviamente el programa devolvernos lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a programar esto. ¿Sí? Vamos a poner aquí un título que sea, por ejemplo, geometría analítica vectorial. ¿Sí? Vamos a ponerle un título de geometría analítica vectorial y aquí vamos a poner un comentario que diga que esto es el título. ¿Sí? Bien, entonces, ahora que ya tenemos el título, tenemos que ponerle al usuario un menú donde él vea, escoja qué es lo que quiere hacer. Si quiere sumar, restar, quiere calcular un producto punto, qué es lo que quiere hacer. Entonces vamos a poner aquí menú de opciones. ¿Sí? Entonces vamos a poner un print y vamos a poner aquí una pregunta. ¿Qué desea o qué operación desea efectuar? Y aquí le vamos a mostrar varias opciones. Entonces vamos a ir usando saltos de línea. Uno, suma. Dos, resta. Después tres, era producto por escalar. Cuatro, producto punto. Y por último, cinco, producto vectorial. Perfecto. Ahí tenemos todas las opciones. Vamos a revisar esto. Vamos a hacer correr nuestro programa para ver cómo está esto. Fíjense, acá están todas las opciones. Bueno, aquí, fíjense que esto lo dejé junto. Aquí le voy a separar. Y ahora sí, fíjate, aquí tenemos un título que dice Geometría Analítica Vectorial. Y aquí le preguntamos al usuario qué es lo que quiere hacer. Si quiere sumar, restar, si quiere calcular un producto por escalar, un producto punto o un producto vectorial. ¿Ya? No olviden que los vectores tienen tres dimensiones. ¿Ya? Bien, ahora que ya le presentamos las opciones, debemos guardar la opción del usuario, ¿verdad? Tenemos que poner una variable que guarde la opción. Si escoge uno, hacemos la suma. Si escoge dos, hacemos la resta y así sucesivamente. Entonces vamos a guardar una variable que se llame opción, que va a ser un entero porque puede ser uno, 2, 3, 4 o 5. Y eso es todo. ¿Sí? Aquí vamos a poner un input y de esa manera guardamos la opción que elija el usuario. ¿Se fijan? Entonces, vamos a ver cómo está esto. Fíjate aquí yo guardo escojo mi opción, por ejemplo, opción 4 y continuamos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a programar cada una de las opciones. Voy a poner un comentario aquí que diga opciones. ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí tenemos que ir programando opción por opción. Si escoge uno, hacemos suma. Si escoge 2, hacemos resta. Si escoge 3, producto por escalar y así sucesivamente. Entonces, como vamos a tener que usar condicionales, ¿cierto? Tenemos que ver qué tipo de condicional nos conviene, ¿verdad? Recuerden que tenemos dos tipos de condicionales. Los condicionales if, else, elif, que se usan con valores booleanos, y los condicionales match case, que los usamos cuando tenemos opciones. Como en este caso tenemos opciones, ¿verdad? Casos, entonces nos conviene utilizar match case, ¿verdad? ¿Con qué variable vamos a hacer match? Con opción, ¿verdad? Entonces, en el caso de que la opción escogida sea uno, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en ese caso, fíjate, el usuario quiere sumar vectores. ¿Ok? Aquí voy a poner un print de espacio. En el caso en que la opción elegida sea uno, significa que el usuario quiere sumar vectores. Por lo tanto, tenemos que pedirle que ingrese los vectores y nosotros mostrarle la suma. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí x1 int. Supongamos que las coordenadas van a ser estrictamente enteras.
Ustedes pueden cambiarla para que sean decimales, no hay problema. Y vamos a ponerle aquí, ingrese la coordenada X de su primer vector, ¿verdad? Vamos a pedirle que ingrese los vectores coordenada a coordenada. Bueno, así como necesitamos la coordenada X, también necesitamos la coordenada Y. Entonces aquí ingrese la coordenada Y de su primer vector. Y también nos falta la coordenada Z, ¿verdad? No se olviden que este es un vector en 3 dimensiones. Entonces Z1 ingrese la coordenada Z de su primer vector. Bien, y con eso nosotros podemos empaquetar, ¿verdad? Esas coordenadas en un solo vector. Entonces voy a poner aquí vector 1 igual, y aquí voy a poner x1, y1, z1. Listo. Ponemos un print de espacio y ahora tenemos que pedirle que ingrese lo mismo, pero para construir el segundo vector. Entonces vamos a hacer aquí un copy page, ¿verdad? Para andar más rápido. Entonces aquí ingrese la coordenada x de su segundo vector, ¿verdad? Del segundo vector. Y aquí ponemos vector 2 y sus coordenadas van a ser x2, y2 y z2. ¿Perfecto? Aquí vamos a dejar un print de espacio. Muy bien, entonces en el caso en que la opción escogida sea 1, el usuario quiere sumar vectores. Por lo tanto, necesitamos que ingrese las coordenadas de los vectores. Entonces aquí tenemos el primer vector ingresado y aquí tenemos el segundo vector ingresado. Entonces ahora tenemos que proceder a hacer la suma. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí vector suma y este vector, ¿qué coordenadas va a tener? Bueno, la primera coordenada va a ser x1 más x2, la segunda va a ser y1 más y2 y la tercera va a ser z1 más z2. ¿Sí? Y eso es todo, o sea, no es más que eso. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar un mensaje con un fstring que le diga que la suma de los vectores ingresados es, bueno, lo que sea la suma, ¿no? Entonces, la suma de los vectores, y aquí vamos a mostrarle los dos vectores, el vector 1 y aquí le vamos a mostrar el vector 2 es, y vamos a mostrar aquí el vector suma, vector suma. Y eso sería todo. ¿Se fijan? Así de sencillo programamos esto. Vamos a ver si funciona. Ya, ¿qué operación desea efectuar? Pongo 1 para que efectuemos la suma. Entonces, inmediatamente me empieza a pedir las coordenadas de los vectores. Voy a ingresar el vector 1, 2, 3 y el vector 4, 5, 6. Entonces, fíjate lo que dice. La suma de los vectores 1, 2, 3 y 4, 5, 6 es 5, 7, 9. Claro, porque sumar vectores es coordenada a coordenada. 1 más 4 nos da 5. 2 más 5 nos da 7 y 3 más 6 nos da 9. Así que la suma está funcionando de maravilla. Ya tenemos la primera opción ingresada. Bueno, ahora la segunda opción es la resta, que la verdad se parece muchísimo a la suma. Entonces aquí vamos a poner, en el caso de que el usuario escoja la opción 2, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, que ingrese el primer vector, que ingrese el segundo vector, pero aquí lo que va a cambiar es que el vector en vez de ser suma es un vector resta. Entonces aquí tenemos que restar las coordenadas. ¿Se fijan? Aquí tenemos que restarlas y aquí le tenemos que poner un mensaje que diga la resta de los vectores 1 y 2 es, y aquí voy a poner el vector resta. Y listo. Fíjense que sacamos de regalo la opción 2 porque son exactamente lo mismo, solo que en una sumamos y en la otra restamos. ¿Sí? Vamos a corroborar esto, vamos a solicitar la resta, vamos a escoger la opción 2 y vamos a ingresar los vectores. Por ejemplo, 9, 8, 7 y el otro vector es, no sé, 5, 4, 3. Entonces aquí dice que la resta del vector 987 y 543 es el vector 444. Claro, fíjate, 9 menos 5 es 4, 8 menos 4 es 4 y 7 menos 3 es 4. O sea, justo es el vector 444. Perfecto. Opción 1 y opción 2 programadas. Ahora viene la opción producto por escalar. ¿Ah? Entonces, esto sí debemos programarlo desde cero. Ponemos ahora el caso en que el usuario escoja la opción 3. Uy, puse caso. Ahí sí. El caso en el que el usuario quiera la opción 3 tiene que ingresar un vector y tiene que escoger un escalar para poder multiplicar ese escalar por el vector. Entonces, vamos a copiar aquí algo de esto. Va a ingresar el primer vector, ¿verdad? Esto aquí se va a repetir.
Vamos a poner aquí X, Y, Z. Vamos a definir el vector como X, Y, Z. Le vamos a poner vector. Y aquí vamos a cambiar un poco. Dice, ingrese la coordenada X de su vector. Vamos a quitar la palabra primer porque como es solamente un vector, no tiene sentido decir que sea el primer vector cuando es el único, ¿verdad? Entonces, fíjense, en el caso de que el usuario escoja la opción 3, le tenemos que pedir que ingrese las coordenadas de su vector y con eso definimos el vector. Ahora tenemos que pedirle que se ingrese el escalar. El escalar supongamos que se llama K y va a ser un escalar entero, ¿sí? Insisto, si ustedes quieren cambiar eso, simplemente en vez de poner int, pueden poner float y inmediatamente el escalar va a pasar a ser un número decimal. O sea, es muy sencillo de cambiar. Y aquí voy a poner un mensaje que diga ingrese su escalar. Entonces con eso el usuario ingresa su escalar y ahora simplemente tenemos que crear el vector y mostrarlo. Entonces voy a poner aquí una variable que se llame vector producto escalar y va a ser igual a quién? A k por x, k por y y k por z. Ese es nuestro vector producto escalar. Entonces ahora mostramos con un mensaje, hacemos un f-string y decimos el producto escalar, el producto por escalar, el producto escalar del vector, vamos a mostrar aquí el vector y el número real k es, y vamos a mostrar aquí el vector producto escalar. Y con eso tenemos ya procesada esta opción 3. Fíjense, aquí el usuario ingresa el vector, aquí ingresa el escalar, aquí calculamos el producto y aquí mostramos la multiplicación, el resultado. Vamos a corroborar que esta opción esté funcionando bien. Ponemos la opción 3. Vamos a ingresar un vector, por ejemplo el 5, 6, 7, y vamos a ingresar un escalar, por ejemplo el 2. Entonces, fíjate, dice, el producto escalar del vector 5, 6, 7 y el número real 2 es 10, 12, 14. Claro, porque el escalar multiplica cada componente del vector. Entonces, 2 por 5 es 10, 2 por 6 es 12 y 2 por 7 es 14, que es justo el vector que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, fíjense, esto es bastante sencillo de programar. ¿Sí? La opción que más nos va quizás a poner en problemas es el producto vectorial. ¿Sí? Pero lo otro es en general bastante sencillo. ¿Ok? Bien, vamos a programar ahora la opción 4, el caso 4. Si el usuario, hoy puse la C mayúscula, ahí sí. Si el usuario escoge la opción 4, significa que quiere calcular el producto punto. Entonces, en ese caso, tiene que ingresar dos vectores y nosotros le tenemos que mostrar el producto punto. Entonces, como va a ingresar dos vectores, voy a copiar esto, ¿verdad? Porque eso ya lo habíamos programado, ¿verdad? El ingreso de los dos vectores ya lo teníamos listo. Entonces, ¿para qué vamos a volver a programarlo de nuevo si podemos copiar y pegar? ¿Sí? Entonces, aquí sí, tenemos el ingreso del primer vector. Aquí está definido. Y aquí tenemos el ingreso del segundo vector. Entonces, ahora viene el producto punto. Producto punto. Igual. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula el producto punto? Simplemente es multiplicando, ¿cierto? O más bien dicho, es la suma del producto de cada componente de los vectores. O sea, va a ser la coordenada X del primer vector por la coordenada X del segundo vector más la coordenada Y del primer vector por la coordenada Y del segundo vector y más la coordenada Z del primer vector por la coordenada Z del segundo vector. Y con eso estamos listos para mostrar el resultado. El producto punto de los vectores, aquí vamos a mostrar el vector 1 y aquí vamos a mostrar el vector 2, es, y aquí vamos a mostrar el producto punto. Y listo. Programada la opción 4. Vamos a corroborar que funciona. Vamos a ingresar la opción 4. Ingresa la coordenada X del primer vector. Bueno, vamos a ingresar, por ejemplo, el 4, 5, 6 y el 1, 2, 3. Entonces aquí dice que el producto punto de los dos vectores es 32. A ver, ¿será así? Fíjate, multiplicamos aquí. 4 por 1 nos da 4. Después, 5 por 2 nos da 10. Aquí vamos a ir sumando. Y por último, 6 por 3 nos da 18. Entonces, si sumamos 10 más 18 me da 28 y más 4, 32. Perfecto. El producto punto, por lo menos en este caso, está funcionando bastante bien. ¿Ok?
Así que hasta el momento todo bastante sencillo. Estamos programando todas las opciones. ¿Qué nos falta? El último caso, que es como lo más difícil. ¿Sí? El caso 5, que es cuando el usuario escoge la opción del producto vectorial. ¿Ya? Entonces aquí tiene que ingresar dos vectores, igual que antes. Así que vamos a copiar y pegar eso. ¿Sí? Eso ya está listo. Pero ahora viene la pregunta de cómo calculamos el producto vectorial. ¿Ya? Para calcular el producto vectorial, lo que tenemos que hacer es calcular, vamos a calcular un determinante. ¿Cuál va a ser el determinante? El determinante es, aquí ponemos I, J, K, y aquí en la primera, o sea, en la segunda fila ponemos las coordenadas del primer vector, o sea, x1, y1, z1, y en la última fila ponemos las coordenadas del segundo vector, o sea, x2, y2 y z2. Y este determinante nos va a entregar el producto o sea, el producto vectorial o producto cruz de dos vectores. No se olviden que el producto cruz, ¿qué es básicamente el producto cruz? El producto cruz es que nosotros lo que vamos a hacer es dar dos vectores, vamos a dar un vector por acá, ¿ya? Después vamos a dar otro vector por acá, y lo que va a hacer el producto punto es entregarnos, o sea, el producto cruz es entregarnos un tercer vector cuya característica va a ser que este vector va a ser perpendicular u ortogonal a los otros dos vectores originales. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que generar aquí es un vector. Por eso, aquí en la primera fila ponemos los vectores I, J, K, que son los vectores unitarios. El I es el 1, 0, 0, el J es el 0, 1, 0 y el K es el 0, 0, 1, ¿ya? Bien, entonces vamos a programar esto. Entonces aquí vamos a tener un producto cruz, ¿ya? Entonces voy a poner aquí la coordenada X del producto cruz, la coordenada Y y la coordenada Z y después lo vamos a empaquetar, ¿sí? Entonces producto cruz, voy a poner X, aquí vamos a calcular la coordenada X del producto cruz, vamos a, a calcular la coordenada Y y la coordenada Z. Y después todo eso lo vamos a empaquetar en un solo vector que sea el producto cruz o producto vectorial, cualquiera de los dos nombres sirve. ¿Sí? Entonces esto va a ser la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Bien, tenemos que calcular las coordenadas. Entonces, la primera coordenada, fíjense, vamos a ir calculándola con este determinante. La primera coordenada tomamos el I, entonces eliminamos fila y eliminamos columna. Entonces, la primera coordenada va a ser Y1 por Z2 menos Z1 por Y2. Así se calcula la primera coordenada. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Y1 por Z2 menos Z1 por Y2. ¿Sí? Y listo. Ahí tenemos la primera coordenada de nuestro producto cruz. Ahora, para la segunda, escogemos el J. Eliminamos fila, eliminamos columna. Y aquí tenemos que hacerlo al revés porque el J va negativo. ¿Ya? Este es un tema con matrices. Aquí, obviamente, para poder hacer esto, hay que conocer un poco cómo funcionan los determinantes. ¿Sí? Pero este funciona al revés. O sea, este va a ser Z1 por X2 menos x1 por z2. Esto tiene que ver con el tema de los signos, ¿ya? La j es negativa, por eso es que se pone al revés. Entonces aquí va a ser z1 por x2, z1 por x2, menos x1 por z2, x1 por z2. ¿Sí? Y por último, la última coordenada que nos falta, aquí escogemos la k, eliminamos fila, eliminamos columna, y la tercera coordenada va a ser x1 por y2 menos x2 por y1. Entonces aquí ponemos x1 por y2 menos y1 por x2. ¿Sí? Y con eso, fíjense, ya tenemos calculadas las coordenadas del producto cruz. Acá están las coordenadas y aquí lo empaquetamos en el vector producto cruz. Entonces, ahora sí ya estamos en condiciones de mostrar, oye, estamos en condiciones de mostrar al usuario cuál es el producto vectorial. ¿Sí? Entonces ponemos acá el producto cruz o vectorial, vamos a poner vectorial, de los vectores. Aquí vamos a mostrar los vectores de los vectores. Vector 1 y
vector 2 es, y aquí vamos a mostrar el producto cruz. Ahí está. Vamos a ver si funciona. Vamos a escoger la opción 5. Vamos a ingresar los vectores. Para hacer esto más sencillo, vamos a ingresar, uy, esto no se ve bien, déjenme poner acá esto. Voy a ingresar los vectores canónicos, ¿ya? Voy a ingresar, para que verifiquemos que funciona, voy a ingresar el vector 1, 0, 0 y voy a ingresar el vector 0, 1, 0. Entonces, si el producto cruz funciona, esto nos tiene que dar el vector 0, 0, 1, ¿ya? Tiene que darnos ese. Entonces, vamos a ingresar estos dos y deberíamos obtener el tercero. ¿Ya? Si no, bueno, significa que a lo mejor nos equivocamos en algún cálculo. Puede ser ese o el negativo, 0, 0 menos 1, cualquiera de los dos. ¿Sí? Bueno, en realidad deberíamos entregarnos este. Entonces vamos a corroborar. Ingresamos entonces el 1, 0, 0 y ahora ingresemos el 0, 1, 0. Y acá está. Fíjate que funciona correctamente. Ahí está. El producto cruz vectorial de estos vectores es el 0, 0, 1, que es justo el vector que yo les había dicho. ¿Sí? Esos vectores siempre funcionan porque son vectores ortonormales, forman una base ortonormal. Entonces, tiene que darnos ese, pues, el producto cruz tiene que dar ese sí o sí. ¿Sí? Si damos ese y ese. Si los ponemos al revés, nos va a dar el negativo. ¿Ok? Pero por lo visto está funcionando muy bien. Para finalizar este, vamos a poner un mensajito de despedida. Vamos a poner aquí print y voy a poner aquí gracias por utilizar nuestro sistema. ¿Sí? Un mensajito para despedirnos del usuario. Entonces, con esto ya tenemos todo esto programado. Fíjate, un menú de opciones. Por ejemplo, voy a escoger la opción 3, voy a escoger el vector 1, 3, menos 5, el escalar 5, y esto inmediatamente nos entrega en este caso el producto escalar, y aquí me dice un mensaje de despedida. ¿Se fijan? Así de sencillo está esto. ¿Ok? Muy bien. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos muy bien.